Qué alegría saber que estás aquí y ahora y que tomaste la decisión de participar en esta conferencia que cierra el ciclo de conferencias titulado Educación para la Vida, lo que nunca nadie nos enseñó. Este ciclo de conferencias que está basado en el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema fundamental para elevar tu calidad de vida y en consecuencia tu plenitud de ser. Y ese tema es tus 5 potenciales. Vamos a explorar cada uno de los 5 potenciales que todos tenemos, cuál es la función de cada uno de ellos, qué dimensión del principio de realidad cada uno de esos potenciales capta y cómo a través de tener un profundo conocimiento de los lados fuertes, de los lados débiles de cada uno de esos potenciales, puedes ir descubriendo tu vocación personal. Y el tema de la vocación que lo exploramos en nuestra primera conferencia, pues es esencial para la plenitud y realización personal. Así que celebro de todo corazón que hayas tomado el tiempo de conectarte a esta conferencia que cierra el ciclo de conferencias. Permíteme tomarme un par de minutos para presentarme, en el caso de que todavía no nos conozcamos. Mi nombre es Rafael Puebla. Soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. También soy maestro certificado en mindfulness e inteligencia emocional por el Instituto de Liderazgo Consciente Search Inside Yourself. Soy maestro avalado por la Asociación Internacional de Maestros de Mindfulness y soy el fundador de OnBeing Mindful, una empresa de consultoría dedicada a entrenar líderes para un liderazgo más consciente, utilizando desde luego herramientas como mindfulness, la inteligencia emocional y semiología de la vida cotidiana. Y es a través de OnBeing Mindful que he tenido la oportunidad de entrenar a miles de líderes en diferentes lugares del mundo para este liderazgo más consciente. Y vamos a contextualizar este tema de los 5 potenciales que abordamos en esta conferencia, en donde enmarcan dentro de estos 12 cursos que forman parte del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana. Los conceptos, las láminas que voy a compartir forman parte del curso 1 de este modelo, el conocimiento de uno mismo. Sin embargo, es importante mencionar que este concepto de los 5 potenciales es fundamental en el modelo de semiología de la vida cotidiana. Si bien es cierto, la primera aproximación a estos 5 potenciales la vemos en el curso 1, la realidad también es que a lo largo de los 12 cursos vamos desarrollando y profundizando nuestro conocimiento, nuestra comprensión con relación a estos 5 potenciales. Y como ya te había comentado, si es que participaste en las conferencias anteriores, la totalidad de estos 12 cursos están divididos en 3 fases. 3 cursos básicos, 5 cursos intermedios y 4 cursos avanzados. Todos estos cursos cubren todos los aspectos de tu proyecto de vida, de tu vida cotidiana. No hay tema que no abordemos en el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana. Y creo ahí que es donde está la gran diferencia de este modelo, la amplitud y la profundidad del conocimiento de tu propio ser que vas adquiriendo a lo largo de estos 12 cursos y que apuntan en una sola dirección: transformar la cultura del sufrimiento en la cultura de la paz interna, para que a través de esta generación de tu propia paz interna puedas elaborar e implementar un proyecto de vida que responda a tu más profundo anhelo de plenitud de ser. También considerando que ese anhelo de plenitud de ser, esta capacidad de ser quien realmente eres, no es algo que alcanzas hasta el final. De hecho, vas experimentando, vas viviendo esa plenitud de ser a cada paso que das.
en cada acción que realizas, perdón. Por eso decimos que no realices acciones, sino que realízate en cada una de tus acciones. Y eso es totalmente posible cuando conoces cómo funcionas, quién eres y en consecuencia qué es lo que quieres. Así que nuevamente te doy la bienvenida a esta cuarta conferencia, los 5 potenciales y tu plenitud de ser. Y antes de abordar el contenido propio de esta cuarta conferencia, vamos a poner la casa en orden. Cerramos los ojos. Nos percibimos internamente. Da tiempo para establecer un claro contacto con tu propio ser. Tú frente a ti. Este espacio de máxima intimidad al que solamente tú tienes acceso. Tu escenario interno de conciencia. Donde realmente experimentas tu vida. Date cuenta de esta capacidad que tienes de estar tú contigo. Percibe tu respiración, dejándote fluir al ritmo natural de ella. Siente cómo tu cuerpo respira solo, sin que tú realices ningún esfuerzo. Esa es una función de tu potencial instintivo, algo que vamos a abordar en esta cuarta conferencia. Percibe esta capacidad de quietud al estar aquí y ahora sentado en este estado de observación, de contemplación. Esta capacidad de quietud es una función de tu potencial motriz. Observe esta quietud. Y ahora percibe qué emoción o emociones se encuentran presentes para ti en este momento. ¿Y en dónde sientes esa emoción en tu cuerpo? Esta capacidad de entrar en contacto con esta dimensión afectiva es una función de tu potencial emocional. Y ahora percibe la zona de tus genitales, llevando tu atención a ellos, percibiendo lo que hayas que percibir en esta zona. Y ese es otro de tus potenciales, tu potencial sexual, que a veces juzgamos, dejamos de al lado, pero que forma parte de tu propio ser. Y ahora percibe qué pensamientos están presentes.
observando esta capacidad que tienes de pensar, de observar tus propios pensamientos sin necesidad de interactuar con ellos, sino simplemente observándolos tal y como son. Pues esa es una función de tu potencial racional. Potencial racional, potencial emocional, potencial sexual, potencial motriz y potencial instintivo. Todos funcionando en perfecta armonía aquí y ahora. Percibe nuevamente tu respiración, sintiendo la inhalación, la exhalación y las pequeñas pausas que existen entre ellas. Que solo un pensamiento abarque tu escenario interno de conciencia. Yo soy y aquí estoy. Cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar con tu capacidad de presencia, de atención a este espacio virtual que tú y yo estamos compartiendo en esta cuarta conferencia, tus 5 potenciales y la plenitud de ser. Bienvenido, bienvenida nuevamente. Y bueno, siempre resulta pertinente abordar qué es la semiología de la vida cotidiana y cuáles son los beneficios de este modelo educativo. Yo sé que has participado en alguna de las conferencias previas, pero para ti que te estás conectando por primera vez, quizá esta información es útil para contextualizar el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y tenemos esta palabra de semiología. ¿Qué es la semiología? La semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Estos signos que están vivos y que participan en nuestra vida cotidiana. Es decir, que en términos simples, la semiología estudia cómo vamos construyendo los significados en nuestra vida cotidiana. Comprender cuáles son los significados que estoy generando con relación a cada una de las experiencias que estoy viviendo es fundamental para elevar nuestra calidad de vida. Porque en realidad tú y yo no vivimos los hechos. Lo que vivimos es lo que esos hechos significan en nuestro escenario interno de conciencia. Y cuando tenemos la capacidad de elaborar, de definir significados que apunten hacia mi plenitud de ser, pues elevo la calidad de mi vida. Así que la semiología de la vida cotidiana, pues nos ayuda a generar significados que aporten y que apunten en esa dirección. Porque lo he compartido contigo. La vida es una relación, la relación que tú tienes con tu principio de realidad, con toda la secuencia de eventos externos que vas viviendo a lo largo de un día cotidiano. Eso es la vida, la relación que existe entre tú y entre ese principio de realidad. Pero ¿de qué depende la calidad de tu vida? Pues depende de la calidad de esa relación, la relación que tú tienes con tu principio de realidad. ¿Y de qué depende la calidad de esa relación?
Pues depende del significado que tú vayas construyendo momento a momento, experiencia a experiencia. Por eso es que el significado impacta la calidad de tu vida. Y también lo había compartido contigo. No hay momentos triviales. Hay momentos que vivimos de manera trivial, pero cada momento tiene el potencial de convertirse en una experiencia lúcida, extraordinaria, llena de sentido, si es que sé cómo generar el significado de esa experiencia. Y cuando somos capaces de lograr eso, pues nos damos cuenta que nuestra vida, que tu vida y que la mía, puede ser una secuencia de momentos extraordinarios. Así que celebro nuevamente el hecho que hayas tomado la decisión de conectarte a esta cuarta conferencia. Y aquí también abordamos el tema de las nuevas perspectivas. ¿Nuevas perspectivas de qué? Pues nuevas perspectivas de significación. Así que la semiología pues nos ayuda a ir generando esos significados que nos permitan vivir con mayor plenitud, con mayor paz interna, con mayor sentido. Y en esta cuarta conferencia, el tema que vamos a abordar, que vamos a explorar, es el tema de tus 5 potenciales y cómo el desarrollo de esos 5 potenciales te puede ayudar a vivir con una mayor plenitud de ser. Y ya en esta meditación inicial, compartí contigo de manera muy sencilla, de manera muy simple, los 5 potenciales. Y cómo cada uno de ellos tiene una función diferente que exploramos y tocamos de manera muy tangencial en la meditación. Pero ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Es importante también que comparta contigo que sí, vamos a compartir la función, el objetivo o el propósito de cada uno de tus potenciales, pero lo que voy a compartir contigo es solamente la punta del iceberg. Porque, como también te comentaba, este concepto de los 5 potenciales es algo que vamos abordando y profundizando a lo largo de los 12 cursos de semiología de la vida cotidiana. Pero con la información que vas a obtener en esta conferencia va a ser suficiente para que comprendas la importancia de esos potenciales que ya viven en ti, para que los observes y para que vayas identificando cuáles son tus lados fuertes y los lados débiles de cada uno de ellos y cómo la correcta observación de tus 5 potenciales te ayuda a descubrir tu horizonte vocacional, a implementar ese horizonte vocacional. Y bueno, también en la primera conferencia, y aquí voy a hacer una síntesis de cada una de las 3 conferencias que hemos tenido hasta el momento. En la primera conferencia, el tema que abordamos fue tu proyecto de vida. Y en esa ocasión compartí contigo que el modelo educativo tradicional está enfocado, está centrado en la secuencia de eventos externos. A lo largo de nuestra educación hemos aprendido muchísimas cosas, pero todas esas cosas están enfocadas en lo de afuera. Estudiamos matemáticas, geometría, geografía, historia, biología, química, derecho, filosofía, etcétera, pero todo ese conocimiento se enfoca en lo de afuera. A lo largo de este proceso educativo ha habido un gran vacío y ese vacío ha sido tú, tu propio ser. La propuesta del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, pues es darle vuelta a ese modelo y ponerte a ti al centro de tu propio ser. Por eso es que siempre comparto contigo que en esta conferencia y en los cursos de semiología, no vienes a estudiar semiología de la vida cotidiana. En realidad vienes a estudiarte a ti. En cada conferencia he compartido conocimiento que apunta en la dirección de tener un mayor conocimiento de tu propio ser y en consecuencia que puedas ir elaborando qué es lo que quieres de tu vida y que así puedas implementar un proyecto de vida
que responda a quién tú eres en realidad. Entonces, si partimos de la base que en el modelo te ponemos a ti al centro de dicho modelo, ¿qué es lo que le estudiamos a una persona? Pues hay muchas cosas que estudiarle y ya hemos venido estudiando varios conceptos fundamentales, pero también compartí contigo que al centro de la persona ponemos a la conciencia. Y de hecho, el tema que vamos a abordar de hoy, de los 5 potenciales, pertenece a tu conciencia, porque generalmente pensamos que la conciencia es puramente racional. Y sí, sí lo es, pero no es suficiente. Hay una conciencia racional, hay una conciencia emocional, hay una conciencia sexual, hay una conciencia motriz y hay una conciencia instintiva. Y esos 5 potenciales forman parte de tu conciencia. Pero al centro de tu autoconciencia tenemos tu autoconcepto. Y hablamos de que este autoconcepto es un vínculo relacional entre tu yo y el principio de realidad. Dependiendo de cómo te percibes tú a ti, es cómo te relacionas con la vida. Tu autoconcepto es la actitud que tienes ante tu propio ser y en consecuencia la vas proyectando en cada una de tus acciones. De hecho, este tema de la actitud es el concepto que abordamos en nuestra segunda sesión, donde compartí contigo que una actitud está conformada de pensamientos, de creencias y de valores. Tú tienes una serie de pensamientos, de creencias y de valores con relación a tu propio ser. Ese es tu autoconcepto. Dependiendo de cuál es tu autoconcepto, es cómo te vas vinculando con todos los aspectos de tu vida. Y en ocasiones tenemos actitudes que son disfuncionales, y sé que es disfuncional una actitud porque me genera una emoción negativa, pero que esa actitud la podemos transformar en una actitud funcional que me permita fluir en total armonía, en total paz interior con mi principio de realidad. Así que ese fue el segundo tema que abordamos en la conferencia número 2 de este ciclo de conferencias. Pero al centro del autoconcepto tenemos a nuestra vocación. Y no hay una sola vocación, hay un horizonte vocacional que nos permite compartir con las demás personas nuestra mejor versión. Y es ahí cuando hablamos de esta vocación universal de servicio, que te permite conectarte de manera significativa, de manera amable con tu comunidad. Por eso es que el modelo no es un modelo egocentrista, perdón, un modelo individualista. No, no porque pongamos al individuo al centro del modelo, significa que ese es el único enfoque. De hecho, a lo que aspiramos es a conectarnos con nuestra comunidad, pero a partir de una mejor versión de nuestro propio ser. Y ahí llegamos a una frase que compartí contigo, que es el círculo virtuoso de la conciencia y que dice, la plenitud del individuo es el sustento de la pareja. La plenitud de la pareja es el sustento de la familia. La plenitud de la familia es el sustento de la sociedad. Y la plenitud de la sociedad es el sustento del individuo. Y ese círculo virtuoso que conecta al individuo con su sociedad. Por eso es que el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana aspira a generar una sociedad más consciente. Pero eso sería prácticamente imposible si no empezamos a trabajar desde nuestro propio ser. Porque el único que puede generar su universo de significación eres tú. Nadie lo puede hacer por ti. Desde luego que pueden compartir contigo información, herramientas, conceptos, pero tú eres el único que puede aplicar esos conceptos para generar su universo de significación y para experimentar una vida con mayor plenitud. Y aquí entramos también a este esquema maestro del modelo de semiología de la vida cotidiana que tiene que ver con tu proyecto de vida.
armonía y plenitud de ser. Cómo tu ser lo proyectas en cada una de las esferas periféricas de este esquema y cómo también este proyecto de vida es un plan que puedes elaborar e implementar para vivir con mayor plenitud personal, con mayor plenitud de ser, para que seas realmente quien eres. Porque cuando carecemos de un profundo conocimiento de nuestro propio ser, estamos elaborando proyecto de vida que en realidad no responde a quiénes somos, sino que responde a todos nuestros condicionamientos, a lo que yo no soy y corresponde a ciertos deseos que en realidad no me pertenecen, sino que he visto a través de todo mi proceso educativo, a través de mi familia, de la escuela, de la sociedad, y voy a veces generando proyecto de vida o un proyecto de vida que no corresponde a quién soy. De ahí la importancia de tener este conocimiento de tu propio ser para que elabores un proyecto de vida que sí esté alineado a tu propio ser y que te permita estructurar una serie de actividades que apunten en esa dirección de tu plenitud y de tu realización personal en estas 4 esferas. La esfera de la salud, la esfera del trabajo y la vocación, la esfera de la familia y la esfera de la vida social. Y ahí te comentaba en esa segunda y primera conferencia donde abordamos proyecto de vida y actitud, que el proyecto de vida es la construcción de un puente que te permite llegar a donde quieres llegar para poder ser lo que quieres ser. Y en nuestra tercera conferencia abordamos también un tema fundamental, que es el tema de la tolerancia. Y esta tolerancia que tiene que ver con la convivencia armónica de las diferencias. Aprendimos cómo a lo largo de este proceso educativo vamos generando una serie de condicionamientos que me generan una serie de prejuicios y que en consecuencia hacen que sea intolerante, es decir, que no acepte a la diferencia. Y como soy intolerante, pues eso impacta mi calidad de vida porque no me abro a la posibilidad de reconocer a la diferencia como riqueza. Y al estar encasillado en ciertos modelos mentales, pues voy limitando mi propia vida. Sin embargo, hay una manera de darle la vuelta de campana a esta intolerancia y volvernos más tolerantes. Y ahí compartí contigo los 3 pasos que podemos seguir para ampliar nuestra capacidad de tolerancia. Y esos 3 pasos son, el primero, la observación y la contemplación para salirnos del ciclo de reactividad y ser más intencionales en la manera que respondemos, es decir, ejercer nuestro libre albedrío, estar con este espacio mental que nos permita poder gestionar los estímulos que vamos recibiendo, procesar esos signos y emitir signos con una mayor intencionalidad y con mayor conciencia. El segundo paso es la empatía. ¿Cómo podemos ser más empáticos? Este intercambio de sillas para entender y ver la perspectiva del otro y poder entablar un diálogo más armónico donde tenga la flexibilidad mental de concederle al otro la posibilidad de que tenga razón. Y el tercer paso en este juego de la tolerancia es los límites. Cualquier relación sana está sustentada en límites. Es decir, que no puede existir la tolerancia infinita, porque la tolerancia infinita se puede convertir, no se puede convertir, se convierte en complicidad. Entonces hay que ser tolerantes, pero no cómplices. ¿Cómo evito volverme cómplice de una situación? A través de la definición de límites. Y hablamos de los 3 tipos de límites que existen y demás. Así que esos fueron los 3 temas que hemos abordado hasta ahora: proyecto de vida, actitud, tolerancia. 3 conceptos fundamentales en elevar el nivel de conciencia de tu propio ser, el nivel de calidad de tu vida y que forman parte de algunos de los conceptos que aprendemos en el curso 1. No son todos, son fundamentales, pero hay muchos más. Y ahora, pues el tema que abordamos es el de los 5 potenciales humanos. Y bueno, vámonos a el primer paso de estos 5 potenciales humanos.
Pero como todo y como generalmente lo hago, hay que contextualizar. Y voy a compartir esta lámina de manera rápida con el propósito de contextualizar lo que viene en la siguiente lámina. Aquí lo que estoy compartiendo contigo es la estructura básica del individuo. Código genético y código cultural. Memoria viviente. A ver, todo individuo tiene una estructura básica, es decir, está estructurado de cierta manera. Y la estructura básica del individuo tiene dos códigos, el código genético y el código cultural. El código genético forma parte innata de tu propio ser. Está contenido precisamente en tu código genético. Es lo no aprendido, es decir, es con lo que vienes de fábrica. Eres de determinada manera por tu código genético. Y en ese código genético, pues vienen ensamblados miles de millones de funciones que forman parte de tu propio ser. Ese código genético es o forma parte de esta estructura básica de tu propio ser. Pero no es el único código que forma parte de esta estructura básica. También hay un código cultural. ¿Qué es el código cultural? En palabras simples, es todo lo aprendido. Es lo que te comentaba en la segunda conferencia. Son todos estos aprendizajes, todos estos condicionamientos que a nivel macro se generan a través de la tradición, de la moda y de la cultura y que tienen o que llegan a nosotros a través de tres vehículos fundamentales: tu familia, tu escuela y la sociedad. La escuela, la familia y la sociedad que han ido introyectando en nosotros ciertos códigos, ciertas actitudes y que forman parte de ese código cultural. Código genético y código cultural viven en ti, forman parte de tu propio ser. Ahora, este código cultural, que como te decía, se va generando a través de tu contacto con tu familia, con la escuela y con la sociedad, pues es la interacción de tu yo con su principio de realidad. Y ahí vas viviendo una serie de vivencias, valga la redundancia, que van generando ciertos condicionamientos que van formando parte de tu código cultural. Sin embargo, aquí viene una diferencia importante. Una cosa es una vivencia, perdón, y otra cosa es una experiencia. ¿Cuándo transformo la vivencia en experiencia? Pues la transformo a través de mi capacidad de presencia. Cuando yo soy capaz de habitar de manera intencional el momento presente y estoy consciente de la experiencia que estoy viviendo, de lo que sucede allá afuera, estoy consciente de lo que está sucediendo en mí y del impacto que esa situación tiene en mí, entonces la vivencia se convierte en experiencia. ¿Por qué? Porque comprendo lo que estoy viviendo. Es decir, no estoy actuando en piloto automático o de manera reactiva, sino que he implementado estos tres pasos: conciencia de mí, conciencia del principio de realidad y conciencia del impacto que el principio de realidad tiene en mí. De ahí la importancia de la capacidad de estar plenamente presentes momento a momento. Porque si no estamos presentes, si no tenemos esta capacidad de autoobservación, lo que sucede es que nuestra vida está llena de vivencias y no de experiencias. Y estamos llenos de vivencias donde no hemos comprendido el sentido de lo que vivimos y en consecuencia tenemos una vida muy reactiva, una vida muy automática. Pero cuando tengo la capacidad de comprender lo vivido, cierro ciclos
y desarrollo mi conciencia. Porque la conciencia solamente evoluciona de dos maneras: asimilando experiencias y cerrando ciclos. Pero para asimilar experiencias y para cerrar ciclos, hay un requerimiento fundamental: tu capacidad de presencia, tu capacidad de autoobservación y de contemplación, que se manifiesta a través de estos tres pasos: conciencia de mí, conciencia del principio de realidad y conciencia del impacto que el principio de realidad tiene en mí. Entonces, para cerrar esta estructura básica del individuo, pues tenemos estos dos códigos que viven en ti y que viven en mí. Tu código genético, que es todo lo innato, lo que está incluido en tu código genético, y tu código cultural, todo lo aprendido. Así que código genético, código cultural, ¿en dónde se asientan o en dónde se guardan? Pues en tu memoria. ¿Y qué es tu memoria? Un escenario de representación. Ahí es donde está todo lo que has vivido y todo lo que has experimentado. Y tenemos tres niveles de memoria: memoria lúcida, memoria relativa y memoria nula. En la memoria nula ya ni te acuerdas de que lo viviste. Está en algún lado, pero ya no tienes ningún recuerdo de esa actividad o de esa vivencia. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando tenías 1 año de edad? Posiblemente no. ¿Eso dónde está? En tu memoria nula. Pero hay un segundo nivel, que es la memoria relativa. Es decir, te acuerdas, pero no te acuerdas tan bien. Empiezas a combinar recuerdos de diferentes vivencias. Por ejemplo, te puedes acordar que te fuiste de vacaciones a un sitio hace un par de años, pero cuando evocas esa vacación, posiblemente le empiezas a confundir con eventos de otra vacación y ya no estás seguro si el restaurante al que fuiste estaba en la ciudad A o estaba en la ciudad B de otra de tus vacaciones. Entonces tienes una memoria relativa de ese evento, pero no es una memoria lúcida. Una memoria lúcida es una memoria clara de la experiencia vivida. Sin embargo, pues nuestra vida tiende al olvido. Esa es la realidad. Tenemos una memoria que tiende al olvido. Entonces, este es el triángulo de la memoria. Lo cubrí de manera muy rápida, simplemente para contextualizar que tu código genético y tu código cultural encuentran su asiento a través de la memoria. Y esto lo estoy presentando como contexto para esta lámina que tiene que ver con tus 5 potenciales. Y tus 5 potenciales pues forman parte de esta estructura compleja del individuo: potenciales y memoria. Pero ¿en dónde están esos potenciales? Están y forman parte de tu código genético. De tu código genético. Es ahí donde están tus potenciales. ¿Cuáles son esos 5 potenciales? Tu potencial racional, tu potencial emocional, tu potencial sexual, tu potencial motriz y tu potencial instintivo. Estos 5 potenciales que forman parte de ti, y cada uno de estos potenciales capta una dimensión diferente del principio de realidad y tienen una función diferente. Captan una dimensión y tienen una función diferente cada uno de ellos. Y estos potenciales que forman parte de tu conciencia. Aquí voy a compartir contigo por primera vez la característica de lo que es la conciencia a partir del modelo de semiología de la vida cotidiana. Porque nosotros usamos una definición muy precisa de lo que es la conciencia. Vamos a empezar de la parte simple. Una conciencia, en términos simples, es tu capacidad de respuesta frente al principio de realidad.
¿Qué tanta capacidad tienes de responder a los diferentes eventos que vas viviendo día a día? Hay gente que tiene mucha capacidad de responder y en consecuencia tiene un nivel grande de conciencia. Hay personas que tienen poca capacidad de respuesta y en consecuencia tienen poco nivel de conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Que hay personas que se ahogan en un vaso de agua. ¿Has escuchado esa expresión? Eso significa poca capacidad de respuesta. Es decir, al menor de los problemas, generan toda una problemática que los hace sufrir inmensamente. Eso es tener poca capacidad de respuesta. Pero hay otras personas que tienen una capacidad de respuesta muy amplia. Es decir, que pueden mantener su paz interna ante los más aparentes hechos trágicos que un ser humano puede enfrentar. Esa es una capacidad máxima de respuesta. Y estamos hablando de un gran nivel de conciencia. A mayor capacidad de respuesta, mayor nivel de conciencia. A menor capacidad de respuesta, menor nivel de conciencia. Esa es la primera aproximación de cómo manifestamos qué es la conciencia, tu capacidad de respuesta. Sin embargo, hablamos y explicamos y abordamos y practicamos que la semiología de la vida cotidiana, perdón, que la conciencia, tu conciencia es autorreflexiva, holográfica y multidimensional. Autorreflexiva, holográfica y multidimensional. Autorreflexiva, ¿por qué? También lo hemos hablado en otras conferencias. Porque a través de tu conciencia tienes la capacidad de observarte a ti mismo y observar simultáneamente tu principio de realidad. Esta doble observación de lo que sucede allá afuera y de lo que sucede dentro de ti es la capacidad autorreflexiva de tu conciencia, que es un prodigio, es una característica del ser humano que ningún otro animal tiene, que sepamos hasta ahora. Entonces, esta capacidad autorreflexiva forma parte de tu conciencia, es una característica de tu conciencia. Observarlo de afuera, observarlo de adentro, estar consciente de ambos elementos, eso es tu capacidad autorreflexiva. Pero también existe esta característica holográfica y dimensional. Y déjame abarco esta característica dimensional porque está relacionada con tus 5 potenciales. Porque estos 5 potenciales, al captar una dimensión diferente de tu principio de realidad, forman parte de tu conciencia. Por eso yo te decía que la conciencia no solamente es racional, también es emocional, también es sexual, también es motriz y también es instintiva. Estos 5 potenciales forman parte de la conciencia humana y le dan su dimensionalidad al captar una dimensión diferente del principio de realidad. Pero hay un tercer elemento en lo que es la conciencia, que es holográfica. ¿Qué es holográfica? Que el todo está incluido en cada una de sus partes. Y no en esta conferencia, sino lo abordamos en los cursos. ¿Cuáles son las 7 funciones de la conciencia? Hay 7 funciones de la conciencia y esas 7 funciones de la conciencia están incluidas en cada uno de tus potenciales, en tu potencial instintivo, en el motriz, en el sexual, en el emocional y en el racional. Y es de esta manera que tenemos una conciencia que es autorreflexiva, holográfica y multidimensional. Es decir, que nuestra conciencia incluye todos estos elementos, todos estos elementos. ¿Y cómo se manifiesta esta conciencia? Pues como te decía, en tu capacidad de respuesta frente al principio de realidad. Pero bueno, si nos vamos a estos 5 potenciales, vámonos con el primero, el potencial instintivo. Este potencial instintivo capta la dimensión biológica del principio de realidad y su función es mantenerte vivo. Así de sencillo, pero así de importante.
es gracias a tu potencial instintivo que estás vivo en este momento. Porque es a través de tu potencial instintivo que se regulan todos los procesos biológicos de tu cuerpo. Tu sistema respiratorio, tu sistema digestivo, tu sistema nervioso, tu sistema circulatorio, todas las capacidades biológicas de tu cuerpo forman parte de las funciones de tu potencial instintivo. Y que además resulta maravilloso y paradójico porque tú no los controlas. Es decir, tú no le pides a tu cuerpo que respire. Tu cuerpo respira solo. Y eso es lo que practicábamos en la meditación, que yo te decía, observa tu respiración y date cuenta cómo tu cuerpo respira solo. Bueno, tú no le pides a tu cuerpo que haga circular la sangre. Tu cuerpo lo hace. Tú no le pides a tu cuerpo que tu corazón lata. Tu cuerpo lo hace. Tú no le pides a tu cuerpo que lleve a cabo el proceso de la digestión. Tu cuerpo lo hace. Y lo hace gracias a través de este potencial instintivo. Y este potencial instintivo, que no solamente sirve de infraestructura para el resto de los potenciales, sino que también incluye a nuestros 5 sentidos básicos. La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Forman parte de este potencial instintivo. Entonces, ¿cuál es la dimensión que capta este potencial? Pues la dimensión biológica. ¿Cuál es su función? Mantenerte vivo. Así que ese es el primero de los potenciales. El potencial instintivo señalado en la lámina como una I en la parte inferior del círculo de el yo. Pero vámonos ahora al potencial motriz. ¿Cuál es la dimensión que este potencial motriz capta? Pues la dimensión del el movimiento y de la materia en el espacio. Es decir, su función es tu capacidad de moverte y tu capacidad de aquietarte. Y aquí sucede también algo muy curioso, porque a diferencia del potencial instintivo, donde todo sucede de manera natural, es decir, tú no lo controlas, en el caso del potencial motriz, todo es aprendido, porque todos tus movimientos los has aprendido a lo largo de tu vida. El movimiento a la hora de escribir, el movimiento que se necesita para articular el lenguaje, el movimiento del caminar, de correr, de jugar fútbol, de andar en bicicleta, todos los movimientos son aprendidos. Y todos esos movimientos forman parte de este potencial motriz, cuya dimensión es el volumen en el espacio y su función es la capacidad de moverte y la capacidad de aquietarte. Es decir, no solo es movimiento, sino también es generar esta capacidad de quietud. A veces el cuerpo te pide moverte, a veces el cuerpo te pide estar quieto. Y también en la meditación te preguntaba, o te invitaba, mejor dicho, a que observaras tu capacidad de quietud mientras estabas meditando. ¿Por qué? Porque esa es una función de tu potencial motriz. Así que comprendemos, creo yo, a este potencial motriz. La dimensión de la materia en el espacio, cuya función es generar movimiento y quietud. Ese es tu potencial motriz. Después tenemos al potencial sexual. Y el potencial sexual, al cual en ocasiones inhibimos, no queremos hablar de él, tenemos una serie de prejuicios con relación a todo lo que tiene que ver con la sexualidad y que sin embargo es un potencial que vive en ti. ¿Cuál es la dimensión que capta este potencial sexual? La dimensión de la ya se me confundió la palabra, excitabilidad sexual.
¿Cuál es su función? Generar la excitación sexual. Pero no solo eso. El potencial sexual genera esta doble función de el placer sexual, que está al servicio del individuo, y la procreación, que está al servicio de la especie humana. Y tanto placer como procreación nos pueden ayudar a elevar nuestro nivel de conciencia. Ahora, este potencial sexual funciona por polaridad. Es decir, la polaridad es la atracción bioquímica y electromagnética que existe entre dos cuerpos. A mayor polaridad, mayor atracción sexual. A menor polaridad, menor atracción sexual. Y si no hay polaridad, no hay atracción sexual. Esto de la polaridad es importantísimo entenderlo, porque si no sabemos observar nuestra polaridad, podemos confundir polaridad con amor y pensar que estamos enamorados cuando en realidad lo que existe es una alta polaridad sexual, pero eso no equivale a amor. De hecho, muchas parejas están juntas no por amor, sino por polaridad sexual. De ahí la importancia de saber observar a este potencial para saber que estoy experimentando polaridad o es verdadero amor. Porque puede haber, y está perfectamente bien, sexo sin amor, puede haber amor sin sexo, y ahora vamos a cubrir qué es el amor en el siguiente potencial, pero puede haber sexo con amor. Y ese amor que es el elemento añadido y que pone la experiencia en otro nivel. Entonces, la importancia de este potencial sexual y de saber entender la función que genera y la dimensión que capta del principio de realidad. Y después tenemos al potencial emocional. Y este potencial emocional que capta la dimensión afectiva del principio de realidad y que tiene una función de generar una capacidad amorosa. Capta la dimensión afectiva y su función es, como te decía, generar esta capacidad amorosa. Y en semiología definimos al amor como el anhelo de plenitud de ser. El amor es una fuerza radial que te conecta con todo y con todos. Te conecta con tu principio de realidad y te conecta contigo mismo. Y decimos que el amor es el anhelo de plenitud de ser, porque cuando haces algo con amor, ¿por qué lo haces? Porque quieres ser más tú. Por eso es que el amor es ese anhelo de plenitud de ser. Es decir, no solamente incluye a las relaciones interpersonales, sino que va más allá. El amor, al ser una fuerza radial, te conecta con el ejercicio, con tu salud, con la lectura, con la naturaleza, con tus hijos, con tu pareja, con la comida, con el estudio, con todo. Te conecta con todos y con todo si lo vivimos desde este anhelo profundo de plenitud de ser. Por eso decimos que también es la lucidez del amor consciente, porque no es lo mismo comer que comer con amor. No es lo mismo leer un libro que leerlo con amor. No es lo mismo trabajar que trabajar con amor. No es lo mismo correr que correr con amor. No es lo mismo escuchar que escuchar con amor. Por eso es que el amor es este elemento añadido que le da brillo y sentido a cada una de tus acciones si es que las haces con amor.
Y ahí la importancia de recordar este concepto, que el amor es ese anhelo de plenitud de ser. Y aquí cuestiónate, cuando haces algo con amor, ¿por qué lo haces? Y muy seguramente lo haces porque quieres ser más tú, porque quieres elevar tu calidad de vida. Por eso decimos que el amor es el anhelo de plenitud de ser. Y esa es la función fundamental de ese potencial emocional, la generación del amor consciente que entendemos como ese anhelo de plenitud de ser y que nada tiene que ver con el apego o con el estar queriendo controlar a alguien. Es lo opuesto. Es amar en completa libertad. Eso es el verdadero amor. Estoy contigo porque quiero estar contigo, no porque tengo que estar contigo. Pero bueno, ese es otro tema que podemos abordar, que de hecho abordamos en el curso de vocaciones personales, soltería, pareja y familia. Pero bueno, tenemos el quinto potencial, que es el potencial racional. Y este potencial racional, que la dimensión que capta es la dimensión del pensamiento abstracto. Y la función fundamental de este potencial racional es la toma de decisiones. Entonces, hay una serie de funciones que pertenecen a este potencial. La capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la capacidad de definición de rutas críticas, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de evaluar diferentes escenarios, en fin, todas estas capacidades que involucran un pensamiento abstracto forman parte de tu potencial racional, pero su función primordial es la toma de decisiones. Es esta capacidad de tomar el sartén por el mango y tomar decisiones lúcidas, claras, precisas, que apunten en esta dirección de mi anhelo de plenitud de ser. Porque en muchas ocasiones, cuando no sabemos y cuando no conocemos estos 5 potenciales, lo que se puede dar es una usurpación de funciones. Y entonces ando tomando decisiones con mi potencial sexual, ando tomando decisiones con mi potencial emocional, cuando esos potenciales no fueron diseñados ni para la toma de decisiones, ni para otras cosas. Es decir, que las decisiones las tenemos que tomar con el potencial racional, lo cual tampoco quiere decir que bloquee mis emociones, porque estos 5 potenciales están hipostasiados. No es que están separados, no, están hipostasiados. Lo que separamos son sus funciones para comprender cómo funcionamos nosotros, pero no es que actúan de manera independiente. Están hipostasiados y hay una profunda integración y comunicación entre cada uno de ellos. Pero hay una función fundamental de tu potencial racional que es tomar decisiones precisas, lúcidas, que apunten hacia tu plenitud de ser. Así que estos son los 5 potenciales y estos 5 potenciales a su vez tienen su respectivo triángulo de memoria. Hay una memoria nula, relativa y lúcida en cada uno de ellos, en tu potencial instintivo, en el motriz, en el sexual, en el emocional y en el racional. Y también en cada uno de tus potenciales tienes lados fuertes y lados débiles. ¿Qué es un lado fuerte y qué es un lado débil? En realidad, en cada uno de tus potenciales tienes características. Lo que lo convierte en un lado fuerte o en un lado débil de tu potencial es tu actitud ante dicha característica. Déjame te pongo un ejemplo. Yo puedo ver mejor con el ojo derecho
que con el ojo izquierdo. De hecho, así es. Veo mejor con el ojo derecho que con el ojo izquierdo. ¿Qué es eso? Esa es una característica de mi potencial instintivo, una simple característica que se puede convertir o en un lado débil o en un lado fuerte dependiendo de mi actitud con relación a esa característica. Vámonos a un ejemplo extremo. Gente invidente. El hecho de no ver es una característica del potencial instintivo de esa persona. Cómo esa persona se vincula con esa ceguera depende de su actitud y por lo tanto puede ser un lado débil o un lado fuerte de su potencial instintivo. Hay gente que ha utilizado esa ceguera para desarrollar su conciencia de manera espectacular, a través de conocerse más a sí mismos, a través de aprender a ver el mundo de diferente manera. Y cuando digo ver, no me refiero evidentemente a el hecho físico, sino a vincularse al mundo de una manera diferente que les ha ayudado a crecer como individuos. O por ejemplo, gente que tiene discapacidades motrices, discapacidades físicas, y que sin embargo eligen vincularse con el mundo del deporte y desarrollar su ser a través del mundo del deporte. Tenemos los Juegos Paralímpicos, donde gente con individuos con ciertas discapacidades han sabido brillar a través del ejercicio del deporte. Tú podrías tener, de hecho tienes a personas con las mismas discapacidades que tienen una actitud completamente diferente. Y como se ven a sí mismos como limitados, pues no hacen deporte. Sin embargo, hay otros que teniendo esa misma discapacidad van y hacen deporte y no solamente hacen deporte, van a unas Olimpiadas Paralímpicas y ganan medallas. Misma característica, diferente actitud. Por eso es que los lados fuertes y los lados débiles de tus potenciales pues dependen de la actitud que tengas ante esa característica. Pero ¿por qué es importante observar tus características en cada uno de tus potenciales? Te voy a decir por dos razones fundamentales. Número uno, porque cuando yo observo cada uno o cada una de las características de mis potenciales, me doy cuenta que soy una singularidad cósmica. Que sí, que todos tienen potencial instintivo, pero ningún potencial instintivo es igual al que yo tengo o no es igual al de la otra persona. Cada uno de tus potenciales en cada una de sus características es como tu huella digital. Tu huella digital. Y esa huella digital de tus potenciales te hace único e irrepetible. Por eso te lo dije en la primera conferencia. Cada uno de nosotros somos una singularidad cósmica. Y dependiendo de cómo son nuestros potenciales y de los lados fuertes y los lados débiles de cada uno de ellos, vamos descubriendo nuestra vocación. Por eso es que el proyecto de vida es tan único. Nadie puede tener el proyecto de vida de otra persona más. El proyecto de vida solamente debe de responder a tu más profundo anhelo de plenitud de ser. Y ese anhelo de plenitud de ser es ser quien más eres, pero solamente hay una persona como tú. Por eso es que tu proyecto de vida es altamente único e irrepetible. ¿Y qué nos pasa en la vida? Que queremos constantemente copiar el proyecto de vida de otra persona, cuando eso es imposible de hacer porque la otra persona es otro individuo con, sí, 5 potenciales, pero que le funcionan o que tiene características completamente diferentes. Por eso, cuando hablamos del descubrimiento de tu vocación personal, es importante entender tus potenciales, tus lados fuertes, tus lados débiles, para ir descubriendo esa vocación personal. Y una vez que yo ya descubrí esos lados o esas características de mis potenciales y ya definí cuáles son lados fuertes y lados débiles, es ahí cuando empiezo a asumir mi horizonte vocacional para llegar a lo que habíamos hablado también de implementar tu vocación, que esa es la conciencia acción. Conozco mis potenciales, sé cuáles son sus características,
sé cuáles son lados fuertes, sé cuáles son lados débiles, empiezo a descubrir mi horizonte vocacional, implemento mi horizonte vocacional, que es fundamental esta implementación de tu horizonte vocacional porque te permite vincularte con tu comunidad a través de tu mejor versión. Es decir, de hecho, la palabra vocación viene de el vocablo vocatio, que significa llamado interno. Y no hay llamado interno más profundo que el de tu genética. Tus 5 potenciales forman parte de tu código genético. Llamado más profundo no existe. Esta vocación que también es un matrimonio interno. Te estás casando tú con tu propio ser. Le estás siendo fiel a quien realmente eres. Porque mira, las parejas van y vienen. ¿Cuántas parejas no has tenido en tu vida? A lo mejor nada más has tenido una y está totalmente bien. Pero en general, en términos generales, ¿cuántas parejas no tienen las personas? Pero ¿sabes qué es lo que permanece? La vocación. Porque es este matrimonio interno con tu propio ser. Así que estos son los 5 potenciales. Cuando aprendemos a conocerlos, cuando aprendemos a llevar actos conscientes para desarrollar cada uno de ellos, empezamos a vivir con mayor plenitud, porque estos potenciales se pueden desarrollar. Por ejemplo, tu potencial racional. Si el potencial racional tiene como función la toma de decisiones y capta la dimensión abstracta del mundo, no hay mejor manera de pensar que a través del lenguaje. De hecho, ayer estaba escuchando una frase que me pareció maravillosa. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Cuando yo ya no tengo palabras para describir algo, me quedé corto. Y a veces cuando tengo un lenguaje muy pobre, voy limitando mi capacidad de pensar y mi capacidad de ser ante el mundo. ¿Cómo puedo desarrollar? Una de las maneras de desarrollar mi potencial racional, pues es a través de aumentar mi vocabulario. Es a través de la lectura. Una gran preocupación que yo tengo, ya parezco viejo, es con las nuevas generaciones, que han empobrecido su lenguaje de manera importante. Ve cómo se comunican los adolescentes a través de los mensajes. No utilizan ni palabras completas. Hay un empobrecimiento del lenguaje y eso se ve reflejado en un empobrecimiento en su capacidad de pensar, lamentablemente, en muchos de ellos. Pero bueno, esa es otra historia. Pero lo quería dar como ejemplo. Cada uno de los potenciales se pueden desarrollar a través de actos deliberados de tu conciencia y tu potencial racional, una de las maneras que puedes utilizar para desarrollarlo es leyendo, aumentando tu capacidad de lenguaje, haciendo ejercicios que te permitan la abstracción, etcétera. Una manera de desarrollar tu potencial emocional es a través de generar más emociones positivas. ¿Cómo? Número 1, identifica qué te genera mayor número de emociones positivas. El escuchar música puede ser, por ejemplo, uno. El estar en contacto con la naturaleza puede ser otra manera de generar emociones positivas. El de leer un libro, cierto tipo de libros, puede ser otra manera. Bueno, identifica qué te genera emociones positivas y lleva a cabo esas actividades de manera intencional. De esa manera puedes ayudar a desarrollar tu capacidad emocional. Y así sucesivamente con cada uno de tus potenciales, puedes desarrollarlos en conciencia. Y cuando los desarrollo en conciencia, ¿qué es lo que vivo? Pues vivo placer y ese placer me lleva a vivir con mayor plenitud de ser. Entendemos como placer esta capacidad de experimentar plenitud de ser, porque no hay mayor placer que el placer de ser y ese placer incluye a todos los demás placeres. ¿Cómo puedo vivir con mayor placer? A través del desarrollo de mi potencial racional, de mi potencial emocional, de mi potencial sexual, de mi potencial motriz y de mi potencial instintivo.
Por eso, cuando comprendo cada uno de ellos y cuando los desarrollo de manera consciente, experimento placer que me lleva a una mayor plenitud personal. Y hasta aquí vamos a llegar en esta cuarta y última conferencia, tus 5 potenciales y la plenitud de ser. Celebro enormemente el hecho que te hayas tomado más de una hora en este fin de semana para compartir con nosotros este conocimiento. Si te gustó esta conferencia, me encantaría que me regalaras tu testimonio en Instagram, taguéame en tu post, @RafaelPuebla. Y bueno, qué placer haberte tenido aquí y ahora. Muchas gracias.